Emprende Carpintería Podcast con Ricardo González. Que muchas veces nosotros como carpinteros, o no nada más los carpinteros, sino en todos los oficios, a veces pasamos por alto. Y digo pasamos porque yo me incluyo en muchas cosas que pues desconozco, en muchas cosas que a lo mejor me confío, y pues esto es una buena charla como para tomar un poquito de conciencia. Una persona que llega a trabajar en zapatos de vestir, cuando va a trabajar o a llevar a cabo algún trabajo como de demolición o cualquier trabajo relativo a la construcción prácticamente, a una persona que llega con unas botas de trabajo, ¿no? Que cuentan con una suela con ciertas características, que cuentan con un casquillo con cierta resistencia. Ya que muchos dicen que el utilizar guantes en una máquina de corte, hablando por ejemplo de una sierra de banco, una sierra de mesa, o incluso una sierra portátil, una sierra circular, a veces dicen que es más peligroso utilizar guantes. Pues amigos, tómenlo como un tip, bueno, amigos carpinteros, sobre todo tómenlo como un tip, como una recomendación a seguir, porque conozco personas que desafortunadamente han perdido algún dedo. Yo lo que hice fue empezar a perforar. A la segunda perforación me alcancé a dar un llegue en el dedo, el cual pues luego al sentirlo, pues mi movimiento fue el quitar la mano. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Emprende Carpintería. Hoy en nuestro episodio número 19, ya casi llegamos al número 20 y estamos muy contentos. Les repito cada episodio lo mismo, pero cada vez estamos más contentos por la aceptación que hemos tenido, por los invitados, por los suscriptores y que pues esta comunidad sigue creciendo y espero y siga creciendo más ¿para qué? Para la finalidad que es pues el compartir conocimientos, ¿no? Y pues bueno, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a nuestra invitada, que se hace, pues otra vez le hicimos la invitación, ¿no? Queremos dar la bienvenida a nuestra amiga Yael, de su canal Yael Tate. ¿Cómo estás, Yael? Bienvenida. Hola a todos amigos, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Se agradece muchísimo el poder estar otra vez compartiendo este espacio con todos ustedes. Esperemos que lo disfruten, que podamos pasar un buen rato juntos. Y bueno, como ya comentábamos, estos espacios siempre están hechos y pensados para todos ustedes, para platicar de temas de interés, temas que nos puedan servir y pues aportar un poquito con lo que tenemos a nuestro alcance. Entonces, esperamos que lo disfruten muchísimo y de antemano, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo y dándose el tiempo de escucharnos. Perfecto. Y pues bueno, ya como lo hicimos en el episodio con Eric, del taller de ideas de Eric, pues otra vez es invitada a nuestra amiga Yael. Y como lo dije desde un principio, los temas van a ser diferentes, pero los invitados pueden ser los mismos. ¿Por qué? Porque saben mucho del tema, porque tienen muchas cosas por compartir. Y yo creo que esta tampoco va a ser la última vez. Esperemos que próximamente te tengamos otra vez de vuelta, Yael. Y bueno, como ustedes ya lo leyeron en el título, tenemos un tema muy importante que muchas veces nosotros como carpinteros, o no nada más los carpinteros, sino en todos los oficios, a veces pasamos por alto. Y digo pasamos porque yo me incluyo en muchas cosas que pues desconozco, en muchas cosas que a lo mejor me confío, y pues esto es una buena charla como para tomar un poquito de conciencia en este tipo de temas, ¿no? Y bueno, antes de comenzar en el tema, normalmente, pues, como ya fue en tu caso en el episodio donde tú participaste anteriormente, pues les pregunto cómo iniciaron en sus carreras, cómo iniciaron en la carpintería, a lo que se dedican. Y pues eso ya lo dijimos en el episodio anterior, que los invito, si no lo han visto, a que pasen a nuestro episodio que tuvimos con nuestra amiga Yael. Y bueno, ahora no va a ser esa la pregunta, sino queremos saber un poquito más sobre ti en cuestiones de trabajo, qué es lo que estás haciendo ahorita, qué proyectos se vienen, si nos pudieras compartir un poquito de tu experiencia, de tu trabajo que estás haciendo actualmente, Yael. Claro. Bueno, ya quienes hayan escuchado el podcast anterior en el que participé,
les había platicado que, bueno, yo soy profesionista, soy ingeniera arquitecta de profesión, radico aquí en la Ciudad de México y actualmente me dedico a la rehabilitación de espacio público, es decir, parques, plazas, bueno, también algo, un poquito de equipamiento, es decir, edificaciones para servicios hacia las comunidades, hacia la población, ya sea en esta ciudad o en algún municipio de algún estado circundante a esta gran urbe. Y me encanta mi trabajo porque, bueno, no nada más mi trabajo actualmente, sino mi profesión en general, porque realmente abarca muchísimos parámetros, muchísimos ramos, es aplicable en muchísimos campos, pero bueno, me dedico actualmente y me especializo actualmente en ese tema de rehabilitación. Y pues por supuesto también tengo mi canal de YouTube. Amigos, si no lo conocen, es así como tengo mi nombre, como ya me presentó Ricardo, es Yael Tate, Yael Tate. En él abordo temas relativos a la construcción, pero a un nivel más bien doméstico. Es un canal en el que pueden encontrar videotutoriales, pueden encontrar reseñas, pueden encontrar eh, bueno, tutoriales, pero ya más enfocados como a temas de remodelación, a temas de construcción, como les decía, caseras, al uso de herramientas y por supuesto hay alguno que otro video que aunque la verdad tengo que decir que no son tan populares como los que ya mencioné, tengo también videos relativos a la seguridad porque considero que es un tema fundamental para todos, ya sea que nos dediquemos a la construcción, ya sea que nos dediquemos a tener algún hobby, algún pasatiempo que implique herramientas o bueno, más bien creo que es un tema que aplica para todas las actividades, todas las profesiones, todos los oficios y por eso considero que es importantísimo y nuevamente estoy muy agradecida por poder estar aquí el día de hoy platicando al respecto. Excelente, Yael. Pues ya diste una pequeña introducción y solamente quiero acotar que pues soy un ferviente seguidor de tus redes sociales, así como yo, otros amigos, y pues siempre tú compartes cosas de tu trabajo y se ve muy interesante. Y tal cual, es por eso que te invitamos para platicar sobre este tema. De seguridad, ya que hemos visto, por ejemplo, en tus videos, en tus historias de Instagram, que compartes, por ejemplo, que tus botas de trabajo, tu herramienta, tus accesorios. Entonces, yo creo que sabes muy bien sobre este tema y como ya lo dije anteriormente, y que te gusta, ¿no? Entonces, pues mire, no pudimos encontrar mejor persona para platicar de esto, ¿no? Y bueno, ya él, pues entrando al tema de la seguridad en el taller, pues muchos de nosotros a veces pasamos por alto o simplemente por ignorancia el hecho de contemplar eso, ¿no? La seguridad en el taller. ¿Y qué es seguridad en el taller? Pues la seguridad es no solamente a lo mejor física, ¿no? Ni en el trabajo, sino conlleva muchas cosas. Y pues bueno, para empezar este tema, eh, tú en tu trabajo o a lo que tú te dedicas, ¿qué es lo principal que ustedes abordan en el tema de seguridad? Ya sea en implementos físicos, personales, como en maquinarias, en área laboral, o sea, ¿cómo ustedes implementan en tu área de trabajo este tema ya, el de seguridad? Pues mira, tratando temas de obra, realmente creo que bueno, creo que intervienen dos factores muy importantes en lo que respecta a la seguridad en los trabajadores, en quienes están ejecutando los diferentes trabajos necesarios para realizar dicha obra. El primero es siempre por proporcionarles de equipo de protección personal, que también se conoce abreviadamente como EPP, pues porque es lo que te protege ya en el momento de tener algún percance ya directo, ya sea mayor o menor, algún tipo de incidente, es lo que inmediatamente te protege a la hora de tener contacto con algo que te pueda lastimar finalmente, ¿no? Y el segundo factor importantísimo también, y tan importante como el equipo de protección personal, es la capacitación, la concientización
sobre temas de seguridad. Abarca esto muchos pasos, muchos escalones. Por supuesto que hay profesionales que están específicamente dedicados y certificados a estos temas, que se saben de principio a fin todas las normas que intervienen en la seguridad, sobre todo hablando de la seguridad en un ambiente laboral, la seguridad en el trabajo. Sin embargo, creo que a grandes rasgos, para todos nuestros amigos, y yo sin ser una especialista en seguridad, sino simplemente una gran aficionada por intentar hacer en la medida de lo posible que se cumplan ciertas normas o ciertas actividades que nos fomenten todo el tiempo un ambiente lo más seguro posible, pues creo que estos dos aspectos son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque pues como ya te comentaba, ¿no? El tener herramientas que de hecho creo que es muy importante considerar como una herramienta de trabajo este equipo de protección personal. Y el hecho de tener esta herramienta ya es estar de alguna manera del otro lado, ¿no? Es muy diferente una persona que llega a trabajar, un ejemplo, ¿no? Una persona que llega a trabajar en zapatos de vestir cuando va a trabajar o a llevar a cabo algún trabajo como de demolición o cualquier trabajo relativo a la construcción prácticamente, a una persona que llega con unas botas de trabajo, ¿no? Que cuentan con una suela con ciertas características, que cuentan con un casquillo con cierta resistencia a golpes, etcétera, ¿no? Y por otro lado, este tema de capacitación y concientización pues igualmente es una herramienta, ¿no? Quizá no es una herramienta tangible, no es una herramienta física que podamos manipular y cargar. Sin embargo, el tener como que esas nociones muy presentes en todo momento a la hora de estar ejecutando algún trabajo, no solamente en un entorno de una obra pues grande, sino como bien lo decimos desde hace rato en el tema del video de hoy, en tu mismo taller, en tu misma casa o taller, pues es importantísimo porque es el primer paso necesario para prevenir y evitar en la medida de lo posible cualquier tipo de incidente. Ya después, cuando hay algo que es inevitable, pues ahí entra el equipo de protección personal. Eh, pero el primer paso para esto es justamente el estar conscientes de seguir medidas, de seguir protocolos, de seguir, bueno, sí, medidas y protocolos finalmente, que eviten en la medida de lo posible tener que llegar a ese extremo de ya sufrir algún percance y tener que ya únicamente estar dependiendo de este equipo de protección ya a un contacto directo. Entonces, considero que esos dos factores son lo más importante, ¿no? Sea el entorno que sea. Es correcto. Tocaste un punto muy importante. A veces, obviamente en todos los ámbitos hay accidentes y la misma palabra lo dice, ¿no? Accidentes, o sea, no es algo premeditado, no es algo que a lo mejor querramos que pase, es algo que pasa, o sea, a veces por alguna distracción o a veces por algo que está fuera de nuestras manos, llega a pasar algo, que una máquina se detenga de repente, que algo llegue a caerse, o sea, algo que no está en nuestras manos, o sea, nos puede causar un accidente. Pero, como tú lo comentas, aquí lo importante, pues, es la integridad física ante todo, ¿no? Como dice por ahí un dicho, ¿no? De algunos colegas que dicen, mira, las máquinas al final del día son fierros, ¿no? Los fierros se reemplazan, los fierros, pues, ahí se quedan, ¿no? Pero, por ejemplo, un dedo, un brazo, pues esos no son reemplazables, o sea, esos no, ¿qué más quisiera uno que fuera como las flores, ¿no? Que vuelven a retoñar y a lo mejor sería muy bueno eso, ¿no? Pero no es posible. Entonces, en primera, si no hay salud, pues no podemos trabajar. Y si no hay Correcto. trabajo, pues imagínate todo lo que conlleva. Entonces, estas medidas de seguridad, pues se toman para prevenir eso, ¿no? Si hay algún accidente, pues prevenir que a lo mejor se nos cae un martillo, simplemente se nos cae un martillo en el pie, como tú lo comentas, si traemos zapatos de casimir o sandalias, imagínate, se nos hincha el pie, el dedo se nos corta, hay que saturar. En cambio, si utilizamos los zapatos adecuados, como tú comentas, con algún casquillo, pues eso ya nos evitaría ese tipo de problemas y nada más, pues es poner un poquito más atención, ¿no? La próxima vez. Pero bueno, con respecto al rubro en el que estamos, por ejemplo, nosotros,
nuestros amigos, la mayoría que nos están escuchando, pues es el tema de carpintería, ¿no? Y en el tema de carpintería, pues existen muchísimas cosas en las cuales pues, podemos vernos involucrados en este tipo de accidentes. Por ejemplo, tan solo ocupamos máquinas de corte. Las máquinas de corte, pues tú lo sabes, llevan un disco dentado, el cual gira a ciertas revoluciones y esas revoluciones hacen que el disco pues sea una máquina letal, o sea, una máquina de, valga la redundancia, de corte, ¿no? Y que nos puede afectar cierta, si no lo usamos bien, pues en nuestra integridad física, como son los dedos, por ejemplo, ¿no? Que es lo más cercano a ello. Entonces, aquí hay una duda, yo lo he oído en varios canales incluso, donde muchos no utilizan guantes en este tipo de maquinaria. No sé tú qué percepción tengas o qué conocimiento tengas acerca de ello, Yael, ya que muchos dicen que el utilizar guantes en una máquina de corte, hablando por ejemplo de una sierra de banco, una sierra de mesa o incluso una sierra portátil, una sierra circular, a veces dicen que es más peligroso utilizar guantes en este tipo de maquinaria. ¿Tú qué percepción tienes en ello, Yael? Mira, justamente ahorita que tocas ese tema, creo que sí es un dilema muy recurrente que yo he visto, por ejemplo, en foros. Digo, yo no soy carpintera de profesión, sin embargo, tengo interés en muchos temas afines a todo lo que se refiere a la herramienta y justamente formo parte o tomo participación en algunos grupos en redes sociales relativas a este hermoso oficio, hermosa profesión de carpintería. Y siempre ha sido un dilema que encuentro muy constantemente en comentarios, preguntas, oigan, ¿ustedes qué opinan? Abro hilo, ¿ustedes qué piensan? Lo que yo sé es que al estar manipulando, o sea, los guantes de seguridad, los guantes de protección se recomiendan casi para hacer cualquier tipo de actividad, especialmente si estás haciendo alguna actividad que implica algún trabajo con herramienta que puede golpearte, ¿no? Finalmente para eso son, y también cuando estás manipulando herramientas punzocortantes. Pero justamente al entrar en este tema de este tipo de herramientas que suelen ser rotativas, una herramienta punzocortante, perdón, pero activada y acciona mecánicamente y rotativa, el hecho de estar manipulándola con algo, digamos, una piel extra, como puede significar un guante sobre nuestra propia piel, sobre nuestra propia mano, puede llegar a generar algún tipo de accidente por el hecho de que pues se puede atorar, en pocas palabras, se puede atorar con la sierra en este caso, ¿no? Creo que para este tipo de temas y este tipo de procedimientos al manipular estas herramientas, en sí lo que se debe hacer es evitar que el material que se está cortando lo estemos manipulando directamente con la mano, con o sin guante. Y pues todos hemos visto estas herramientas que son como una extensión a nuestra mano. Muchísimas personas incluso improvisan con alguna madera que ellos mismos acondicionan. Muchísimas sierras de mesa traen, por ejemplo, ya su aditamento para empujar directamente la madera y así simplemente evitar que sí, que si no, que con guantes, que sin guantes, evitar ese contacto para empezar. Y de hecho, como parte de la base piramidal, hablando de seguridad, el factor base siempre va a ser, como ya comentaba hace rato, la eliminación de riesgos. Entonces, creo que aquí siempre va a haber opiniones divididas. En sí, creo que lo que se recomienda por norma, digamos, es no utilizar los guantes. Sin embargo, por supuesto, esto contempla no estar utilizando las manos para empezar. Entonces, al momento de tú no estar utilizando, perdón, las manos para empujar directamente la madera al corte, estás eliminando este riesgo y creo que es lo que debe de hacer, lo que debe hacerse, perdón, es lo óptimo, no solo en esta actividad, sino en todas, pero por supuesto esta genera un mayor dilema siempre. Pero creo que esa es mi opinión sustentada y pues amigos, tómenlo como un tip, bueno amigos carpinteros, sobre todo tómenlo como un tip, como una recomendación a seguir, porque conozco personas que desafortunadamente han perdido
algún dedo o que se han dañado considerablemente las manos por no atender este tipo de temas, por no fijarse bien al trabajar, sobre todo cuando vamos empezando y agarrándole la onda a una herramienta en específico, suele suceder que pues hay imprevistos en todo, en todo momento. Entonces, de verdad, tómenlo como un procedimiento a seguir, porque sí conozco de primera mano personas que desafortunadamente han comprometido su integridad física y como bien decías, no hay nada que esté por encima de nuestro bienestar físico y por supuesto mental. Es correcto, tienes toda la razón. Y bueno, yo te voy a platicar una experiencia. En lo personal, una vez estaba ocupando el taladro, fíjate, el taladro, pero pues tú sabes el tipo de brocas para madera, en la punta, pues el tipo de forma que tiene, ¿no? Es una broca muy filosa. Entonces, sí, yo estaba ocupando una broca nueva, pero yo no estaba utilizando guantes por la cuestión de que a veces en la carpintería hay ciertos trabajos o ciertas actividades en los muebles donde a veces son muy pequeños los espacios, a veces son muy incómodos. Entonces, el utilizar algún guante, pues sí, a veces sí estorba un poquito esa cuestión de la manipulación, vaya, en la madera. Yo no traía guantes, estaba haciendo algunas perforaciones en forma horizontal con respecto a la madera, que estaba en vertical. Yo estaba haciendo las perforaciones y agarrando con mi otra mano la madera, la pieza del mueble. Entonces, eso también fue un descuido mío al no percatarme de que pues yo podía, al ser una broca nueva, pues obviamente tiene más filo y perfora más rápido, pasa más rápido al otro lado. Entonces, yo lo que hice fue empezar a perforar. La segunda perforación me alcancé a dar un llegue en el dedo, el cual, pues luego al sentirlo, pues mi movimiento fue el quitar la mano. Ahí, por ejemplo, me puse a pensar, si hubiera traído algún tipo de guante, a lo mejor no uno de carnaza, porque pues es imposible a veces moverlo mucho, ¿no? Pero a lo mejor otro tipo de guante, ¿qué tanto me hubiera pues evitado esa cortada, ¿no? Porque, o sea, me corté y aparte fue irme al doctor, en el sentido de que pues me tuvieron que coser, tuve que guardar reposo durante un día. Aparte, pues es tiempo pues perdido, ¿no? En el taller, de que pues son imprevistos que pasan. Yo me pregunté qué tanto me hubiera ayudado el guante. ¿Qué tal si al ser una broca se pudo haber enredado en el guante y a lo mejor me pudo haber cortado igual? Y a lo mejor se me pudo haber quedado ahí el guante y a lo mejor hubiera sido más bochornoso el quitar el guante, que se quedan. Tú sabes que algunos guantes tienen ciertas partes de como vinipiel, como esas tipos de materiales como polímeros, que se me hubiera incrustado alguno de ellos del mismo guante en la piel. No sé qué tanto hubiera sido, ¿no? Pero bueno, el hubiera no existe. Aquí a lo que voy es que hay que tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando no podemos ahora utilizar los guantes, como tú lo mencionas, de que hay veces que las máquinas ya traen sus aditamentos para poder utilizarlos, para empujar, por ejemplo, en este caso, las tablas, a mejor algunas piezas para agarrar ciertas piezas. Ya hay muchos tipos de implementos de seguridad, ¿no? Y las marcas hoy en día, pues, ahondan mucho en ese tema de la seguridad. Y a veces nosotros, entre más seguridad tenga la máquina, pues es más recomendable, ¿no? O nosotros la buscamos más por eso, por la seguridad que esa nos representa. Y bueno, ¿a qué voy con esto? A veces el trabajar con ciertas herramientas, pues implica el trabajar con ciertos aditamentos. Hay un dicho que dice que el mexicano es mucho de improvisar. Yo he oído en otros países, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, que si no existe cierta herramienta, ellos paran producción.
Ellos pueden parar producción porque no está la herramienta necesaria, porque se descompuso, por X razón, porque no hay energía eléctrica. Paran producción porque no hay, o sea, no, ellos no son de improvisar, porque ellos dicen que para eso se hizo la herramienta, para utilizarla, ¿no? Y el mexicano, soy muy redundante en esto, el mexicano es mucho de improvisar. ¿Por qué? Porque dicen que uno es muy ingenioso, ¿no? Que se las ingenia y hace otras cosas. A veces ocupa uno de martillo, unas pinzas. O sea, uno trata mejor por querer ganar tiempo, y por no querer perder tiempo, a veces uno es mucho de improvisar. Entonces, en este tema, Yael, ¿tú qué opinión tienes? Por ejemplo, tú tienes a tu cargo gente. Cuando llega a pasar algo así de que alguna maquinaria, alguna herramienta no está disponible, ¿ustedes qué es lo que hacen? O sea, ¿sí son de improvisar? ¿Sí son de, por ejemplo, parar producción? O sea, en tu caso, que tú estás más metida en este aspecto de la construcción, de remodelaciones, ¿qué es lo que hacen ustedes? Porque ustedes pues, se manejan por contratos también y a veces el cliente no está como para esperar mucho, ¿no? ¿Ustedes qué implementan en ese aspecto, Yair? Pues mira, acabas de mencionar muchísimas cosas sumamente recalcables cuando se trata de estos temas de seguridad, que justamente me gustaría abordar muy, muy generalmente quizá, pero sí me gustaría tocar varios temas. Lo primero es, bueno, tu anécdota que comentabas del guante, sí, justamente esta utilización de guantes, como te comentaba, es un poquito un arma de doble filo cuando se trata de herramientas rotativas, sea taladro, sea sierra, sea lo que sea, justamente por este tema de que al atorarse, pues inmediatamente puedes llegar a pensar que puede representar incluso un mayor riesgo que el no contar con ese guante, ¿no? Entonces, creo que, bueno, recalcar que para este tipo de herramientas siempre lo ideal y lo más correcto para evitar justamente tener riesgo y sacarte de cualquier tema es evitar tener contacto directo de las manos con la herramienta, ya sea con la broca, ya sea con la sierra, demás. Justamente ahorita me gustaría, bueno, después, en un momento más, mencionar, creo yo, algunas normas que quizá no son normas oficiales que vengan en alguna, pues norma oficial, en alguna ley, en la STPS, por ejemplo. Sin embargo, sí son normas que creo que todos y cada uno deberíamos implementar en nuestros propios talleres, sobre todo hablando justamente a nivel taller. Pero bueno, vamos por pasos. Primero, pues esto que te comentaba, ¿no? De las herramientas rotativas, del cuidado y de que siempre la mejor manera de evitar un riesgo es, pues, eliminarlo, ¿no? Segundo, sí tienes muchísima razón. Yo sé que suena reiterativo, como bien dices, sin embargo, creo que es una realidad y por lo tanto no deberíamos hacernos de la vista gorda, no deberíamos evadir el tema de que en México, creo también en varios países de Latinoamérica, pero finalmente nos tocó a ti y a mí estar aquí en nuestro precioso México. El tema de la seguridad siempre es algo que se ve atropellado a la menor provocación, justamente por irse por lo económico, por irse por lo más rápido o práctico, ¿no? Que al final la practicidad muchas veces para nosotros es una mezcla de esas dos cosas, lo más rápido y lo más económico. Sea económico no nada más en dinero, sino pues en tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Y de hecho yo lo vi mucho a lo largo de la carrera cuando llegábamos a ir, por ejemplo, de visita a fábricas. Sé que se sale un poquito del rubro de la carpintería, se sale un poquito del rubro del taller. Sin embargo, recuerdo esta anécdota, me vino muchísimo a la mente ahorita que estabas comentando esto. Fui una vez a una fábrica en la que pues se fabricaban, válgame la redundancia, elementos de concreto pretensado y postensado, ¿no? ¿Qué digo? Para no entrar en muchos tecnicismos, era un lugar en el que se construían elementos de concreto grandísimos, de esos elementos de concreto que ves en segundos pisos, en autopistas, que son vigas, que son traves gigantescas, gigantescas y que pesan toneladas y toneladas y cuya fabricación, por supuesto, implica una maquinaria pesadísima. Y lo que nos comentaban y me llamó muchísimo la atención en aquella visita que tuvimos a sitio fue
que el encargado que nos estaba dando visita guiada, por supuesto, no estaban en funcionamiento en ese momento por seguridad las máquinas, pero sí nos comentó algo muy curioso, que en muchos países, por ejemplo, Canadá es un muy buen ejemplo, Estados Unidos y bueno, ni qué decir de otros países de la Unión Europea, por ejemplo, perdón, eh, realmente, justamente, si no tienen un proceso completamente seguro, herramientas completamente seguras, no hacen las cosas. O sea, ellos le invierten realmente muchísimo más a toda esta cuestión y justamente por eso es que nosotros como mexicanos encontramos, o más bien nos ofrecemos, por ejemplo, a otros países extranjeros como mano de obra muy económica, porque nosotros realmente no seguimos o no está tristemente dentro de nuestra realidad como industria de la construcción o como industria de cualquier otra profesión relativa a el cuidarnos, el realmente ver ese gasto en procedimientos, en herramienta, en maquinaria, como una inversión, que al final del día es lo que es, ¿no? Entonces es muy triste, pero es una realidad. Y lo que nos comentaban en aquella visita a esta fábrica era que justamente, o sea, realmente en otros países estos procedimientos, estas fabricaciones ni siquiera utilizaban mano de obra humana. Todo era completamente robotizado, ¿no? Y caes un poquito en esa contradicción, ya para cerrar este tema, no quiero perderme mucho en él, caes en esa contradicción de, ok, está muy bien que se generen empleos, ¿no? Muchas personas estamos en contra, un poco le vemos el lado malo a que todo esté robotizado y sistematizado porque finalmente implica el que no, el que se quitan oportunidades de empleo para muchas personas que podrían hacerlo de manera manual. Sin embargo, lo que no estamos viendo es que en países como el nuestro, la mano de obra, que finalmente es quien hace posible todos los trabajos, no es bien remunerada en muchas ocasiones, pero más allá de esto, no es bien suministrada ni con las capacitaciones, ni con las herramientas, ni con el equipo de protección que deberían tener, ¿no? Y finalmente es un tema que es un pan de cada día en este rubro de la construcción, así como por supuesto prestaciones que tengan que ver con estar asegurados a un servicio médico, tener un seguro de gastos médicos, en fin, es un tema muy extenso, es un tema muy debatido, es un tema muy presente en nuestra sociedad para todos los que nos dedicamos a estos temas, pero pues tienes mucha razón al mencionarlo. Y bueno, ya yéndonos, ahora sí, perdón que me haya explayado tanto por aquel lado. Ahora sí, ya tocando un poquito el tema más en el rubro taller, eh, creo que una cuestión fundamental a la hora de estar trabajando, que como te comentaba, no es una norma que esté establecida como tal, sin embargo, creo que es una norma que deberíamos autoimponernos, es la concentración a la hora de trabajar. Podemos nosotros tener a la mano la mejor herramienta, que como bien dices, las marcas afortunadamente cada vez buscan más satisfacer esta necesidad de volver sus herramientas seguras, sobre todo cuando estamos hablando de herramientas ya no meramente manuales, sino que implican energía eléctrica, ya sea a cable, ya sea a batería. Pero por más que nosotros adquiramos la mejor herramienta, por más que nosotros invirtamos en tener nuestro equipo de protección, por más que nosotros tengamos como que esto ya presente en nuestras mentes a la hora de trabajar, si nosotros no estamos haciendo las cosas de la manera adecuada, al final del día un accidente está ahí, nada más esperando a ver en qué momento puede suceder, ¿no? Entonces creo que una de las normas fundamentales ya, trasladando todo esto a un nivel más taller, es estar concentrados en lo que estamos haciendo en todo momento. Como bien dices, de repente estás haciendo algo y aunque lo hayas repetido 1 millón de veces, en el momento en el que tu mente empieza a divagar un poco y te empiezas a distraer y empiezas a pensar en lo que no hiciste, lo que tienes que hacer o qué sé yo, te duermes por ahí, empiezas a divagar en otros pensamientos, fantasías, puede suceder un accidente por más experimentado que seas, por más repeticiones que hayas tenido en esa actividad. Entonces, creo que sí es, como bien mencionábamos ya, una mezcla de muchísimos factores que al final del día tenemos que tener muy presentes. Muy bien, muy bien. Tienes toda la razón. Yo creo que la principal
o el número uno, como tú lo dices, debe ser eso, ¿no? El estar concentrado, el estar en nuestros 5 sentidos. A veces a lo mejor nos agarra la fiesta, ¿no? Un día antes y como dicen aquí en México, ¿no? Vamos todos crudos, vamos todos, pues mal físicamente, no vamos al 100%. Y si manejamos máquinas, pues imagínate, el riesgo es al doble. Si vamos... Sí, no, porque a la hora de manejar ya una máquina como tal, no nada más te estás poniendo en riesgo a ti, sino a los que te rodean, ¿no? O sea, ese es un tema que ya cuando se trata de operarios que ya manejan maquinaria mayor, realmente tiene que ser reiterado hasta el cansancio y yo creo que es importantísimo que se tenga una capacitación constante porque ya, digo, si te pasa algo a ti, qué mal, ¿no? O sea, definitivamente es una tragedia, pero que tu imprudencia o tu distracción ya implique en el hecho de hacerle un daño a una tercera persona, pues bueno, ¿qué te digo, no? Eso ya es una cosa terrible. Siempre, 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 y es como un dicho que me gusta practicar, recordar y recomendar, es que hay que tener los ojos y la mente en la tarea que se está realizando, sea esta la que sea. Entonces sí, sí es algo muy remarcable y algo a tener presente porque además se aplica en cualquier ámbito, a lo que sea que te dediques prácticamente. Esto es una ley vigente de todos los días. Es correcto. Y tocaste una palabra muy, muy importante, que es la capacitación. Como tú lo dices, en cualquier rubro, en cualquier oficio, en cualquier profesión, siempre que entramos a trabajar, nosotros como nuevos, pues nos capacitan, ¿no? Y yo creo que este es un punto muy importante en la capacitación. La capacitación, por ejemplo, para operar ciertas máquinas, ¿no? Yo creo que la gente que capacita o a veces la gente que está a cargo, yo creo que debe ser muy concisa y muy redundante en este tema de la seguridad sobre todo. ¿Qué pasa, qué pasaría, por ejemplo, si X eventualidad llega a suceder? ¿Qué es lo que uno debe hacer? Porque siempre anteponiendo la seguridad, ¿no? Yo trabajé varios años en el aeropuerto de la Ciudad de México y nosotros estábamos en el área operativa. Entonces, cuando entraba gente nueva, la gente que nos poníamos a capacitar personal, siempre éramos reiterativos en esas cuestiones de seguridad, sobre todo no tanto, a lo mejor te vuelvo a repetir, en las máquinas o en las herramientas, sino en uno mismo, el cuidar nuestra integridad física ante todo, ¿no? Y ante todo, siempre que vayas a hacer algo, como tú lo mencionabas, concéntrate en esto, haz esto, este es un botón de emergencia, esto es uno de paro, eso es, o sea, siempre éramos muy concisos en ese aspecto. Trasladando eso al taller, en la carpintería, es lo mismo. O sea, los fundamentos o los principios son los mismos. ¿Qué pasa si la sierra se llega a atorar, si llega a pasar esto, si empieza a salir humo, si empieza... Porque siempre pasan cosas. ¿Por qué? Vuelvo a repetir y soy reiterativo. Son máquinas, son... a lo mejor se oye muy coloquial esta palabra, pero son fierros. O sea, algo va a pasar. Si no lleva un buen mantenimiento, si no lleva una buena aplicación, una buena metodología para el uso de esa herramienta, algo va a pasar. Entonces, decirle a la gente, sobre todo a la gente que va empezando, ¿qué llega a pasar, no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puedes hacer? ¿Para qué? Para que tu integridad física pues esté en las mejores condiciones, ¿no? Ante todo, cuidar nuestra integridad física. Y bueno, ya aquí hay hablando de la integridad física, pues hay varios aditamentos o hay varios accesorios en los cuales nos van a ayudar a protegernos pues de ciertos trabajos, ¿no? Sobre todo, yo creo que en la carpintería el uso de estos aditamentos pues es muy esencial, tanto para los ojos, los oídos, las manos, como lo mencionamos, los zapatos que debemos usar. ¿Tú cuáles crees, o más bien, cuáles serían los aditamentos o accesorios más indispensables para poder trabajar, por ejemplo, hablando de la carpintería? Yo sé que esto también puede englobar otros oficios, pero hablando de la carpintería, ¿qué son los aditamentos para ti o los más principales que podemos utilizar, hablando en nosotros mismos físicamente?
Sí, bueno, para tema de carpintería, y creo que, bueno, es un tronco muy común entre los diferentes oficios o profesiones a nivel taller, pero siendo muy específicos para el tema de carpintería, creo que hay varios elementos que son fundamentales. Podríamos partir a lo mejor de cabeza a pies. En ese orden, para mí lo primero serían, por supuesto, unos lentes o gafas de protección. El hecho de trabajar en carpintería siempre implica el que se están desprendiendo partículas, casi siempre tenemos la presencia de astillas o de pues basuras, o sea, cualquier elemento físico, por más pequeño que sea, que al momento de caernos o entrar en contacto con nuestros ojos, no nada más nos puede dañar o lesionar, ya sea temporal o permanentemente, sino que además puede provocar un mal mayor, porque pues si no estamos viendo en qué estamos trabajando, si no estamos prestando atención, la debida atención visual a lo que estamos realizando, pues bueno, eso puede derivar en muchísimos otros accidentes que, bueno, la lista sería interminable y sujeta a muchísimos factores que se pueden llegar a conjugar al momento de tener una imprudencia y resultar en un accidente. Igualmente, partiendo de arriba hacia abajo, tenemos los tapones auditivos. Finalmente, el hecho de manejar cualquier herramienta ya eléctrica, batería, cable o lo que sea, implica ruido. El ruido, digo, el ruido viene desde el momento en el que estás manipulando un martillo, una maceta o cualquier herramienta manual. Bueno, no cualquiera. Alguna herramienta manual propicia a generar ruido. Pero ya creo que es un tema incuestionable que va a estar presente a la hora de estar manipulando o haciendo uso de herramientas eléctricas. Entonces, unos tapones auditivos, también muchas personas menosprecian el sentido auditivo como una prioridad, porque pues estamos más acostumbrados a todo percibirlo visualmente, pero de verdad que es importante, entonces creo que vendrían en segundo lugar. Posterior a eso, y volviendo al tema de las partículas sólidas que muchísimas veces van a ser pues ya imperceptibles, ya a un nivel pues muy pequeño, es una máscara apropiada para poder estar protegiendo a todo nuestro aparato respiratorio, nuestros pulmones, en sí en general nuestra salud, a través de lo que podemos llegar a aspirar. Una máscara pues ad hoc a la actividad que estás realizando, ¿no? Porque también hay muchas veces que veo que se confunden y bueno, la intención de tener de entrada una mascarilla está perfecta, ya es estar un paso o más bien estar del otro lado. Sin embargo, pues hay que tener también presente que hay mascarillas destinadas a diferentes usos. En el caso de la carpintería, pues estaríamos utilizando un filtro para partículas sólidas, mientras que, por ejemplo, encontramos también otras variedades de filtros, como por ejemplo, otra muy presente y muy fácil de conseguir, son filtros para gases más que para partículas. Entonces, pues realmente hay que tener atención en adquirir ese tipo de aditamentos de equipo de protección y pues por supuesto el verificar que justo el filtro que adquirimos, que estamos pretendiendo usar, sea adecuado para la actividad que estamos realizando. Después vendría, pues bueno, en algunos casos creo que también podría llegarse a utilizar alguna careta que nos cubra, porque pues las gafas finalmente están muy, digo, son para los ojos, ¿no? Pero en algunas actividades, dependiendo de cuáles sean ellas, también podríamos tener considerada una careta que ya nuestra cara la tenga pues más resguardada incluso. Y bueno, partiendo de toda esta parte de la cara, creo que sería lo fundamental. Y yéndonos más hacia abajo, pues por supuesto, para empezar, ropa adecuada, ¿no? Eh, Volvemos ahí al debate de si los guantes o no a la hora de manipular herramienta como una sierra, por ejemplo. Entonces, también ahí entra, ¿no? El tema de si manga corta o manga larga. Intentábamos evitar el contacto directo con el riesgo y proteger nuestras extremidades. En este caso creo que es muy importante, pero por supuesto, no vas a utilizar una manga larga holgada, ¿no? No vas a utilizar prendas que se puedan atorar en tu herramienta o peor aún en tu maquinaria o herramienta eléctrica. Es fundamental. He visto muchos videos no nada más de accidentes, sino de
potenciales accidentes. O sea, me he llegado a encontrar en internet incluso con videotutoriales bien intencionados, realmente tampoco es como para criticarlos así y satanizarlos, pero finalmente no se toman este tipo de medidas. Entonces he visto tutoriales en los que a lo mejor están manipulando una sierra o un esmeril o amoladora, como le conocemos también, con ropa holgada, ¿no? Con ropa que en cualquier momento y ante cualquier distracción se puede llegar a atorar y bueno, ¿no? Volvemos a lo mismo de los guantes. Sería una fatalidad o una lesión al menos pues ya mayor, ¿no? Entonces, estar conscientes de esto y pues yo creo que es buena práctica utilizar algún tipo de protección adicional a nuestra ropa, llámese una camisola de trabajo o incluso utilizar una camisa, pero de un material de una tela rígida, por ejemplo, la mezclilla es algo que se utiliza mucho para este tipo de actividad. Algún delantal posiblemente, hay muchos de cuero que son ceñidos, que son adecuados y que además te sirven para aportar tus herramientas, porque además otro factor importante creo yo es tener las manos lo más libres posibles a la hora de ejecutar cualquier actividad y por supuesto el tener las herramientas al alcance sin tenerlas que estar sosteniendo y entorpeciéndonos también entra por ahí, ¿no? Y pues bueno, lo mismo aplica para pantalones, ¿no? O, pues algo que te cubra de preferencia mezclilla o algún material similar que te cubra, que esté lo suficientemente ceñido como para no representar un riesgo que se pueda atorar. Y por último, digo, a mí siempre me gusta utilizar botas de trabajo. A veces sí me han dicho como, oye, no, es que también eres muy ridícula, ¿no? O sea, te subes a hacer casi a poner un foco y ahí vas con tus botas. Sí, pero es algo que se me ha quedado, nunca está de más, en realidad, nunca está de más. Y bueno, me estaban faltando también guantes cuando sea necesario, ¿no? Por supuesto, ya creo que ya tenemos muy claro que en algunas actividades podrían resultar más perjudiciales que beneficiosos, pero para todas aquellas actividades en las que no sea así, siempre tener unos guantes y procurar, al igual que con los filtros para pues el tracto respiratorio, procurar que sean unos guantes apropiados para la actividad, porque como bien decías hace rato, ¿no? Unos guantes de carnaza pueden servirte para varias cosas, definitivamente es un material rígido, resistente, pero en cuanto a movilidad te entorpecen bastante, ¿no? No es lo mismo estar demoliendo un muro o algo similar que estar manipulando alguna herramienta ya más manual, ya más específica y a la hora de ejecutarla, pues tus guantes no te deberían estar entorpeciendo, ¿no? También es, creo que un factor secundario, o más bien complementario a todo esto que acabo de mencionar, el hecho de ver que tu calzado, tus guantes, tus gafas, en conjunto, todo tu equipo de protección personal te quede bien, ¿no? No te sirve de nada un guante que te va a quedar flojo y simplemente te va a entorpecer tu actividad, o unas botas o zapatos de trabajo que también te vienen o chicas o grandes y pues pasa lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, creo que esos son, si los tuviera que enumerar, los esenciales, muy enfocados, muy enfocados al ámbito carpintería, con sus respectivas consideraciones, ¿no? Las tallas, los modelos, las especificaciones. Muy bien, ¿no? Pues es prácticamente dijiste los más importantes. A lo mejor ahí agregaría, por ejemplo, nosotros como carpinteros, a veces vamos a instalar closet, instalar puertas, cocinas. Entonces, es mucho de nosotros estar agachados, hincados. Entonces, también a lo mejor nuestros amigos que van empezando, yo creo que también invertir en unas buenas rodilleras, ya hay de muchas marcas, yo creo que es bueno invertir en ellas porque es muy cansado el estar mucho tiempo de rodillas, aparte perjudicial para nuestras propias rodillas, nuestros meniscos, y porque el desgaste a la larga pues es muy caro. O sea, me refiero, sale caro no en sentido económico, bueno, también, pero a lo que me refiero es de que a la larga nos afecta bastante. Entonces ya cuando estemos a lo mejor un poquito más grandes de edad, pues sí nos va a llegar a perjudicar en un futuro, ¿no? Aunado a eso, yo creo que también en la carpintería es muy dado a que estamos cargando cosas pesadas. Entonces también invertir a lo mejor en una buena faja, fajarnos bien, también ayuda bastante, porque eso de las hernias, créeme, a mí me pasó, es muy peligroso. Entonces,
aquí de lo que tratamos de explicar o de notar en base a nuestra experiencia también, pues es eso, ¿no? El estarnos cuidando. A veces damos prioridad a las máquinas. ¿A qué me refiero? Es que me quiero comprar la mejor sierra, me quiero comprar el mejor taladro, me quiero comprar, o sea, y sí, invertimos mucho en eso. ¿Por qué? Porque sí, nos va a ayudar a nuestro trabajo. Sin ellas, pues a lo mejor va a ser muy difícil el estar trabajando. Pero yo creo que lo principal, y les repito, amigos, por experiencia se los digo, hay que invertir también en equipo de seguridad. Y quise tocar este tema porque hay mucha gente que no lo hace. A veces grabamos videos, me incluyo también, he hecho tutoriales y a veces dejamos a un lado el tema de seguridad. Nos enfocamos en el hecho de, es que este mueble se hace así y métele tal ensamble y hazle así. Y, o sea, somos muy técnicos en el mueble, pero no decimos, si vas a hacer esto, ocupa gafas. Si vas a hacer esto, ocupa mascarilla. Si vas a hacer esto, o sea, yo creo que ya hay que empezar también a meter ese tipo de datos, ¿no? Yo he visto videos tuyos en los cuales sí lo profundizas un poquito más. Incluso, como tú dices, a veces te dicen, qué ridícula porque vas a poner un foco y te pones zapatos, ¿no? Yo creo que no es ser ridículo, sino estás cuidando mejor tu integridad, ¿no? Porque quién sabe que se te cae el martillo y te pega en un dedo, ¿no? Toco madera, espero que no, pero sí, o sea, a veces dejamos muy, muy de lado ese aspecto. Y pues bueno, tocaste también otro punto, por ejemplo, en las vías respiratorias. Ahorita con el tema COVID, por ejemplo, hay mucha gente que, me incluyo, nos dio COVID, tuvimos problemas pulmonares, entonces hay que cuidarnos más todavía. ¿Por qué? Porque en la carpintería ocupamos muchos solventes, también materiales, no exactamente madera, ocupamos MDF, ocupamos aglomerados, ocupamos otro tipo de materiales, los cuales el polvito es muy tóxico, es muy dañino para los pulmones, por ejemplo. Entonces, hay que tener muy, muy, muy en cuenta eso. Tocaste también otro punto importante en ese aspecto. Hay mascarillas que son para polvos, hay mascarillas que son para el polvito del aserrín, o sea, partículas más grandes, pero hay partículas muy pequeñas, las cuales necesitan un filtro forzosamente. ¿Por qué? Y para eso se inventaron las mascarillas antigases, ¿no? Por ejemplo, hay carpinteros que, por ejemplo, dicen, no, es que yo no utilizo eso porque me estorba, porque no puedo respirar, porque, o sea, ponen pretextos a los cuales a mí, honestamente, se me hacen ridículos, porque al final del día estás cuidando tu integridad, ¿no? A veces ves el video del carpintero que está pintando y no trae mascarilla, o a veces nada más trae el cubreboca, ¿no? Que utilizamos normalmente para salir ahorita en tiempos COVID, pero eso no te va a cubrir de las partículas, por ejemplo, de un barniz, ¿no? Por ejemplo, necesitas ocupar una buena mascarilla y es donde, repito, yo creo que hay que invertir en un principio y ante todo a nuestros amigos que nos están escuchando o viendo y que van empezando en la carpintería, inviertan en una buena mascarilla, en unos buenos lentes, porque a veces dicen, es que yo no ocupo lentes con la mascarilla porque me genera vapor y se me empañan los lentes. Y sí es cierto, se llegan a empañar, pero ya ahorita, si te vas a dar una vuelta, por ejemplo, a Home Depot, venden diferentes tipos de lentes con respiraderos, le dicen respiraderos a los hoyitos que van a los lados, eso te permite que no se te empañen. Hay lentes que son especiales para el sol, si trabajas en exteriores, para interiores, o sea, hay, como tú lo mencionabas hace rato, hay una variedad. Las marcas se están preocupando por eso y está excelente. Entonces, inviertan en un buen equipo de seguridad, ya lo mencionaba ya él, lentes, mascarillas, los tapones auditivos o diademas auditivas, hay también una variedad enorme, ya hay hasta diademas con Bluetooth que puedes escuchar música y, o sea, hay muchísimo, muchísimo en el tema de seguridad. Ahora, no sé mucho de nomenclaturas, no sé mucho de códigos de seguridad, no sé mucho de normas incluso de seguridad, pero
yo creo que por lógica, hay los botes de barniz, por ejemplo, al reverso, en la etiqueta, vienen ciertos dibujitos, son muy gráficos en ello, donde, por ejemplo, viene una calaquita, ¿no? Y al venir esa calaquita, ¿qué te dice? Que es peligroso, ¿no? Es nocivo para la salud. Trae incluso hasta el cuerpo humano y te señala los pulmones, que son nocivos para los pulmones. O sea, son también muy, muy específicos en eso y que a veces nosotros también ignoramos y que no queremos leer. A veces somos muy de eso, ¿no? Mencionabas hace un momento ciertas normas que a lo mejor no están especificadas, pero que tú querías mencionar. No sé si sea algo de esto o qué tipo de normas son las que querías mencionar, Yael. Pues sí, bueno, primero, tal vez como una especie de complemento a todo esto último que acabas de decir, creo que se trata muchísimo. Yo, de hecho, procuro hacerlo como mencionas en cada uno de mis videos que implican la ejecución de alguna actividad con herramienta, tutoriales y demás. Implementar y siempre recalcar muchísimo si vas a realizar esta actividad, entonces te recomiendo utilizar, o más bien, deberías estar utilizando, no sé, lentes de protección, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que más que instar, exhortar a nuestros amigos, espectadores y demás personas que puedan cruzársenos en el día con día a la hora de estar trabajando, mucho más que exhortarlas es que invierte en tu equipo de protección personal, más bien creo que es concientizar a que el equipo de protección personal es una herramienta tan como lo es cualquier sierra de corte, tan como lo es cualquier desarmador, tan como lo es cualquier herramienta eléctrica o manual que podamos estar utilizando. Es decir, el uno no debería estar presente en nuestro taller sin el otro. Entonces, así como invertimos en cualquier otra herramienta por gusto, por darse un lujo, por pensar a futuro en rendimientos, en calidad de acabados, etcétera, 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 también deberíamos estar comprando e invirtiendo esa misma, o bueno, una cantidad proporcional, relativa, o incluso ese mismo interés y esa misma iniciativa en nuestro equipo de protección personal, porque es, creo que, una herramienta de trabajo sí o sí. ¿No? No deberían verse como cosas separadas. Entonces, sí creo que pues nuestra misión como creadores de contenido debería como enfocarse bastante en promover ese tipo de buenas prácticas, ¿no? Al final del día. Y con respecto a lo que mencionas de estas normas que hace ratito comenté, sí, lo comentaba de esa manera porque finalmente no son una norma estipulada así como en un reglamento. Sin embargo, creo que son normas que podrían catalogarse como buenas prácticas en el taller, muy, muy enfocadas al tema de taller. La primera es la que ya mencionamos, el equipo de protección personal, que es un aliado, es una herramienta y que es lo que nos va a ayudar a mitigar o a minorar en la medida de lo posible cualquier incidente que podamos llegar a tener o a prevenirlo, como el caso de mascarillas para respirar, etcétera, etcétera, etcétera. Después de eso viene otra norma que creo que ya también mencioné, más bien, la concentración, el tener ojos, mente enfocados en la tarea que estás realizando. Van muy de la mano, creo yo, perdón, fundamental. Y bueno, ya la comentamos. Después de eso vendría para mí el tema paciencia. El no comer ansias por terminar de realizar alguna actividad sí o sí, ¿no? Es que ya me tardé mucho, es que ya es noche, es que ya había quedado con mis amigos, es que se me está yendo la luz del día y quiero terminarlo hoy porque sí, es que el cliente ya me está súper presionando. Sí, o sea, yo sé que muchísimos de nosotros al estar realizando nuestras actividades, finalmente estamos trabajando, ¿no? Ya sea porque es nuestro medio de subsistencia y de ingreso, o porque es simplemente nuestro hobby, lo hacemos con una finalidad, ¿no? Y al final del día, pues estamos sujetos a muchas presiones que nos imponen, ya sea personas o factores externos a nosotros o nosotros mismos. Sea cual sea el caso, este tipo de presiones muchísimas veces nos orillan a querer terminar las cosas rápido, porque sí o sí, ¿no? Por cualquier motivo que lo esté causando.
Y finalmente, el hacer las cosas al aventón, repito, por más veces que las hayas realizado antes, por más práctica que tengas, potencialmente va a acrecentar, como no tienes una idea, el posible accidente, la posible distracción, cometer una imprudencia, el no fijarse bien. Entonces, creo que también es esencial como norma el hecho de, mientras esté trabajando, voy a estar concentrado. Hay un dicho que me mencionaban mucho desde que era niña, que es sin prisas, pero sin pausas, es decir, ok, estoy enfocado, tiene que quedar hoy, pero no por eso voy a andar a las carreras y haciendo las cosas al aventón, ¿no? Y entre tanto, exponiéndome a mí mismo a algún percance o accidente. Después vendría el orden en el taller también, porque finalmente, para empezar, el tener orden con nuestras herramientas, con nuestros procedimientos, ayuda con todos los puntos que ya tocamos anteriormente, ¿no? El tener un orden, el tener mejor acceso y más identificado dónde estás guardando todo, pues obviamente también te puede ahorrar bastante tiempo de ejecución y por lo tanto disminuir bastante las presiones que te autoimpones o que te impone el cliente o quien sea para terminar tu trabajo. Y además, el hecho de tener tu herramienta ordenada, clasificada, implica que estás dedicándole esa atención de que posiblemente no vas a pasar por cualquier anaquel y un martillo estaba mal recargado y ya se te cayó en el pie, ¿no? O ya se te cayó y rompió algo. O que tu sierra la guardaste con la batería puesta, bueno, si es inalámbrica o qué sé yo, y la manipulaste y se encendió. O sea, son un montón de pequeñas cosas que a la hora de tener un buen orden, de verdad, esto puede hacer una diferencia inmensa. Después vendría el cuidado a la hora de estar manipulando herramienta eléctrica. Ya repetí varias veces, puede ser a cable, puede ser a batería, porque es muy importante, muy, muy importante jamás confiarse de esto, jamás estar manipulando de manera incorrecta la herramienta mientras esté conectada. Es decir, la voy a limpiar, la desconecto, le quito la batería. La voy a transportar, lo mismo. O sea, sea para lo que sea, que no sea necesariamente el estar realizando la acción, por ejemplo, con una sierra. Cualquier cosa que vayas a llevar a cabo manipulando esta herramienta, desconéctala, apágala, bloqueala, porque han sucedido muchísimos accidentes y desafortunadamente seguirán sucediendo muchos accidentes por no prestar atención a este factor como una norma autoimpuesta. Y por último, lo que ya te comentaba, ¿no? Pero vale la pena, creo yo, reiterarlo, es el hecho de no, en la medida de lo posible, procurar utilizar las herramientas necesarias para que la manipulación de nuestro material, la manipulación de nuestras herramientas, eh, sí, perdón, usar aditamentos necesarios y las herramientas óptimas para que a la hora de estar manipulando nuestras herramientas manuales o eléctricas, el contacto directo que tengamos que hacer con las manos, por ejemplo, ya sea con o sin guantes, sea el mínimo posible. Finalmente, y comentábamos al principio, no hay mejor manera de prevenir un accidente que eliminando el riesgo. Entonces, creo que esos 6 puntos para mí serían fundamentales y como ya decíamos, no es en sí que estén escritos al pie de la letra en alguna norma, pero creo que son muy buenas prácticas que implementándolas pueden hacer una diferencia enorme. Excelente. Y bueno, ahí tocas un punto igual muy importante, que es la organización en el taller y la limpieza, porque como tú dices, eliminando el riesgo, pues se van a evitar bastantes accidentes. Y yo creo que el hecho de estar manteniendo en la carpintería, pues es un oficio donde siempre va a haber pues mucho polvo, mucho acerrín. Y eso, créeme que es muy, muy peligroso cuando se llega a juntar bastante por en el piso, ¿no? A veces es muy resbaloso. Entonces, imagínate el riesgo que puede ser ahí, y más si tenemos mal organizado ahí las máquinas o el martillo en el piso, la máquina en el piso, pues se incrementa bastante ese aspecto y pues bueno, eso es muy, muy fundamental en el taller. Sí, no, o sea, el tema serrín, por ejemplo, en talleres de carpintería o en madererías,
es todo un tema, porque el hecho de tener presencia de aserrín, bueno, es inevitable, ¿no? Pero el hecho de no ponerle una atención a, pues en primer lugar, utilizar tu mascarilla adecuada, como ya comentábamos, pero ya yéndonos más allá del equipo de protección personal, el no poner atención en esa limpieza del aserrín después de realizar una actividad, ahí automáticamente, y es algo de lo que deberíamos estar conscientes, esta anécdota del aserrín se aplica a muchísimas otras, automáticamente al momento de tener presente aserrín y no prestarle la atención para limpiarlo lo antes posible, implica que te puedes resbalar, porque por mejor calza de seguridad que tengas, ninguno es mágico, o sea, el hecho de que el aserrín elimina por completo la fricción que tienes de pies entre tus pies y el piso, bueno, entre las suelas de tu calzado y el piso, es una caída que te puede resultar en una lesión mayor, ¿no? Otra cosa, es un material ignífugo. En el momento en el que llega a haber alguna fuente que puede generar algún conato de incendio, también, ya, tema y pues se te extiende por todo el taller tu incendio, se propaga y pues, no sé, en el mejor de los casos pierdes herramienta, pierdes material y en el peor de los casos, pues hay gente que pierde la vida por eso, ¿no? Excelente. No, pues muy, muy bien explicado. La verdad es que pues al momento hemos abarcado bastantes pues situaciones, bastantes formas en las que pues, muy comúnmente puede haber accidentes, muy comúnmente podemos tener ciertos riesgos y pues nada más es para poner atención, ¿no? Siempre poner atención, estar concentrados, como tú lo mencionabas desde un principio, estar concentrados, estar mentalizados en lo que estoy haciendo y después, a lo mejor en un rato de ocio, en un rato de descanso, pues ya me pongo a pensar en los proyectos o en los pendientes o que mi equipo perdió, o sea, ya ahí ya son otras, dicen que para todo hay tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno esté trabajando, pues estar lo más concentrado posible. A veces, por ejemplo, en esto de la carpintería y el ser creador de contenido, cuando uno está preparando un video, a veces se nos pasan cosas. ¿Por qué? Porque estamos pendientes en que la toma no quedó, que qué voy a decir, que a veces es muy, muy difícil el estar grabando y el estar haciendo un proyecto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en lo personal, trato de hacer contenido de ese tipo cuando hago tutoriales o cuando doy alguna especificación en ese aspecto, trato de hacer proyectos muy pequeños para que salga bien el video, explicarlo bien y que mi proyecto que es pequeño o corto, pues también me salga bien, ¿no? Porque yo admiro a las personas que hacen grandes muebles y que aparte están grabando y ellos graban solos. Y pues yo veo en ciertos detalles de la seguridad que dejan pasar por alto muchas de esas cuestiones. Y pues bueno, ojalá y pues próximamente tenga alguien que me pueda ayudar a grabar y yo hacer ya otro tipo de contenidos más grandes a lo mejor, pero pues sí, también una de esas circunstancias de la seguridad y que me impida mejor hacer otro tipo de proyectos en mi canal, pues es esa, ¿no? De que a veces no puedo estar agarrando, por ejemplo, la cámara o no puedo estar sacando la mejor toma, puesto que estoy utilizando herramientas. Entonces, a veces sí nos dificulta mucho en ese aspecto, hablando de creadores de contenido, pero pues a lo mejor ocupar otro tipo de aditamentos, ¿no? Para hacer este tipo de proyectos como un tripié, como una cámara alternativa, como muchas cuestiones que también ahí podremos utilizar, ¿no? Pero bueno, esto ya es otro tipo de tema, a lo mejor en otro episodio. Y pues bueno, este tema yo sé que daba para mucho, como muchos más. Creo que ya englobamos bastante de los más principales. De todos modos, como siempre les digo a nuestros amigos que nos están escuchando o viendo, que si se nos pasó algo, por favor nos lo hagan saber en los comentarios, a Yael o a mí en nuestros respectivos canales o páginas alternativas, pues nos los pueden hacer llegar para poder ahondar también en el tema, ¿no? Y poderlo mejor comentar posteriormente. Y bueno, Yael,
en esta nueva temporada, en la temporada pasada, pues era una dinámica, la charla, pero en esta temporada hemos metido ciertas, pues, dinámicas en las cuales, por ejemplo, una de ellas es que nuestro invitado anterior le hace una pregunta a nuestro invitado en curso, que en este caso eres tú. Nuestro invitado anterior fue Alex de Tu Carpintería y Tú, y pues le pedimos que nos dejara una pregunta para ti y para ver si nos la podrías responder. Y la pregunta es la siguiente. Buen día de Jael. Todos cuando somos jóvenes tenemos varias metas que queremos lograr, aunque a veces la vida nos hace cambiar de rumbo. ¿Cuál sería la meta que quieres lograr pese a cualquier situación que tengas que afrontar? Bueno, esa es la pregunta de nuestro amigo Alex, nuestro invitado anterior de Tu Carpintería y Tú. Esa es la pregunta que te deja. Ok, es una buena pregunta. De hecho, me esperaba algo un poco más enfocado como a un tema en específico y creo que es bastante buena porque implica también como una autoinspección, ¿no? Finalmente. Sí, estoy de acuerdo que muchas veces tenemos objetivos, metas, intenciones que por uno u otro motivo se ven alterados o modificados incluso. Pero si hubiera algo que yo tengo como a manera de propósito y que sí o sí me gustaría poder cumplir o seguir cumpliendo, creo que, pues bueno, se me vienen varias cosas a la mente, pero creo que uno que actualmente está muy, muy vigente en mi día con día es el poder compartir conocimientos. Em, Finalmente sé que siempre va a haber una noticia que yo, pero al final del día siempre sé que yo tengo algo que aportar y que hay muchas personas que están dispuestas a recibir ese conocimiento, esos tips, esa enseñanza. Uno de mis lemas siempre ha sido en el canal, por ejemplo, que nadie nace sabiendo, todos estamos aquí para aprender, pero no hay mejor sentimiento, creo, que el estar aquí en determinado momento para enseñar, para aportar. Entonces creo que ese es uno de mis cometidos. Sé que abarca muchos, muchos ámbitos, sé que no es algo tan puntual, sé que es muy general, pero creo que siempre ha sido parte de mi manera de pensar y pues bueno, creo que nunca, nunca va a parar, ¿no? Entonces, eh, espero que cuando tenga unos años más encima siga vigente en mi manera de ver la vida, en mi manera de actuar cotidiana, pero pues creo que sí, ¿no? Porque siempre he estado ahí. Espero que nunca, nunca, nunca muera. Espero que siempre esté vigente por ahí. Creo que es pues sí, creo que es analizándome algo fundamental para mí. Excelente. No, pues qué buena forma de ver las cosas. Y pues se ven tus videos, ¿no? Y en el hecho de que ahorita, por ejemplo, estamos conversando de algún tema que puede ser de utilidad para nuestros amigos y pues que está ahí, ¿no? Que quieres compartir, que quieres, sobre todo el conocimiento, recomendaciones, tips, sobre todo, y qué mejor que una de estas formas, ¿no? De hacerlo, a lo mejor charlando. A lo mejor no es un tutorial, pero es una charla entre amigos en la cual es como si nuestros amigos se van a un café y empiezan a platicar de algún tema y están pues compartiendo, ¿no? Sus conocimientos, sus anécdotas. Y esta es una forma buena de hacerlo, ¿no? Una charla que a lo mejor nuestros amigos se sientan identificados de que si había cosas que no sabían, que ya las saben ahorita y que las implementen, ¿no? Y yo creo que esa es la mejor recompensa para nosotros que creamos contenido, el hecho de que, por ejemplo, en los comentarios te digan, me sirvió mucho lo que nos explicaste, yo no sabía esto, gracias por compartirlo. Yo creo que eso es lo que más nos llena, ¿no? Y que al final del día te sientes satisfecho porque eso es lo que tú esperabas, el estar compartiendo tu conocimiento para que nuestros amigos lo lleven a cabo y qué mejor que les sirva, ¿no? Y pues qué buena respuesta, ya. Esa fue nuestra pregunta de nuestro amigo Alex. Y pues bueno, pasando ya casi por último, una nueva dinámica de nuestro canal
pues le hemos estado preguntando a nuestros amigos invitados. Todos tenemos referentes en nuestra vida, ¿no? Todos tenemos algún ídolo, no ídolo, sino un referente, lo vuelvo a repetir, alguien que seguimos, alguien que nos gusta su trabajo. Y mi pregunta es la siguiente: ¿Yael tiene algún referente con el que le gustaría trabajar algún día, hacer algún proyecto, alguna charla? Yo sé que anteriormente tú ya participaste, por ejemplo, con Yair, ¿no? Y los restauradores. Ahora tú lo comentabas, que eso fue una gran experiencia y que lo querías hacer, pero habrá otra persona, no exactamente que sea de México, a lo mejor puede ser de otra parte del mundo, algún referente que tengas con el cual te gustaría hacer una colaboración o una participación, algún trabajo, algún proyecto con algún otro youtuber, Yael. Qué buena pregunta, porque pues sigo muchos canales afines, sin embargo nunca me había puesto a pensar en esto. Y es que es chistoso porque cuando empiezas con esta cuestión de la creación de contenido, va siendo todo tan paulatino que estás acostumbrado a ver a otros creadores ya a un nivel quizá un poco más elevado en cuanto a público, que de alguna manera directa o indirectamente te inspiran, por supuesto que sí, sin embargo, lo sigues viendo como algo muy aparte, ¿no? De repente no te la crees como de, oye, es que podríamos colaborar porque finalmente ya también estoy de este lado de la creación de contenido y a veces cuesta trabajo creerlo, entonces creo que nunca me había cuestionado esta pregunta. Em, no sé, posiblemente, bueno, si nos vamos a un creador de contenido nacional y que también pues está presente en los demás países de habla hispana, algo que tengo yo muy como un deseo a futuro, espero no muy lejano, es aprender un poco a soldar. Es algo que jamás he hecho. Me gustaría muchísimo, admiro muchísimo también los videos de JJ Herrería, que sería una de mis respuestas para empezar, porque para empezar se me hace una gran persona. Yo empecé viendo sus videos hace ya, pues ya tiene sus años, y bueno, conjuga el hecho de que se me hace una gran persona, que igualmente tiene el lema de que el conocimiento se debe compartir. Creo que para mí también es un principio fundamental. Y bueno, además esta cuestión de que pues su trabajo es excelente y jamás he tenido la oportunidad de aprender a soldar. Entonces, me gustaría muchísimo. Y pues yéndonos un poco más allá, ¿qué será? No sé. Bueno, por supuesto tengo en mente arquitectos de talla y renombre mundial, pero van más relativos como a mi profesión, muy independiente de la creación de contenido. Así que siguiendo la línea de creación de contenido, no sé, es buena pregunta, de verdad me pusiste a pensar. Em, hay un señor que se llama Kroger Construction. Él en sí no hace videos como tal en YouTube, sin embargo es activo y lo que le sigue en otras redes sociales como sobre todo Instagram es básicamente contratista. No está dentro de los creadores de contenido de habla hispana, desafortunadamente, pero es una genialidad todo lo que hace día con día. Tiene una de herramientas, de verdad, un arsenal como pocos he visto. Tiene una experticia, una maestría y una limpieza a la hora de ejecutar sus trabajos, desde instalar tabla roca hasta poner pisos de concreto pulido, en fin. Kroger Construction se llama. Si quieres, si no lo conocen, amigos, después podría de lo mejor compartirles un poco su Instagram para quienes quieran saber de qué les estoy hablando en estos momentos. A mí me encantaría poder colaborar con alguien así en lo que sea, ¿no? Con alguien que le pone tanto esmero, tanto ímpetu, tanta inversión y tanta pasión a lo que hace. Finalmente creo que esa es la clave para mí. Entonces, pues bueno, podría mencionar esos dos personajes en lo que respecta a creación de contenido. Para mí sería todo un honor.
Excelente, pues ahí conocimos a dos de los referentes de Yael. Como ella dice, a lo mejor nunca lo había contemplado, nunca lo había dicho. Esto es una exclusiva. Y pues, qué padre, ¿no? El ponerse a pensar, a imaginar qué sería trabajar con otras personas, ¿no? Que a veces, pues, admiramos, ¿no? Yo en la primera temporada, cuando tuvimos la oportunidad de charlar contigo por primera vez, yo te lo comentaba, ¿no? Que yo empecé a seguir tu canal por ciertos videos y que a mí me llenaba mucho el hecho de estar conversando contigo, ¿no? Alguien que tú veías como referente, que decías, ay, no, qué padre trabaja, o qué padres videos, o qué bien que me sirven. Y después el estar de este lado y charlando con esta persona, pues es algo que te llena bastante. Ahora imagínate mucho más ya estar, por ejemplo, haciendo un trabajo, ¿no? Un proyecto, algo con lo que podamos compartir a nuestros amigos, pues imagínate qué gran dicha, ¿no? Para uno que hace contenido, pues qué gran dicha es esta, ¿no? Claro que sí. Y bueno, ya él, pues, como lo digo siempre, lamentablemente el tiempo en ese tipo de formatos, pues, es un poquito limitado. Estos temas dan para bastante. Les repito, amigos, si se nos llega a pasar algo, con todo el derecho pueden comunicárnoslo, pueden compartirlo también. Y pues hemos llegado casi al final de nuestro episodio número 19. Y pues estamos muy contentos porque ha sido una gran charla, Yael, y pues espero que esto, pues, al final del día, pues les sirva a nuestros amigos que van empezando, a los que ya están y los que pues ya son hasta masters, ¿no? En el tema. Y bueno, Yael, pues ya para terminar, si nos podrías por favor otra vez mencionar tus redes sociales de nuevo para que nuestros amigos que aún no te siguen, pues te puedan empezar a ver tu contenido, a seguir, a ver tus grandiosos videos que tú compartes. Claro que sí, estoy en casi todas las redes sociales como Yael Tate, se escribe T-A-T-E, Tate. Estoy en YouTube, que es mi canal principal, donde suelo subir pues mis videos, mi contenido de mayor volumen, pero también estoy en Instagram subiendo contenidos un poquito más cortos, también estoy en Facebook y últimamente también estoy incursionando en TikTok. En todas las redes sociales pueden buscarme con este mismo nombre y para mí sería un gusto estarlos viendo por ahí. Créanme que me doy a la tarea de interactuar lo más que puedo con todos ustedes, de leer sus comentarios, de responderlos, de leer sus tips, por supuesto también. Siempre hay algo que aprender. Y pues sería para mí fabuloso si quisieran darse una vuelta, seguirme y comentarles, como comentábamos en un principio, que en mi canal de YouTube tengo un par de videos, espero ir sumando más videos con el tiempo a esa lista de reproducción en específico, pero justamente habla de temas de seguridad. Entonces, si están viendo este episodio del podcast de hoy, porque de verdad les interesa aprender un poco más y profundizar un poco más en estos temas, pues estaría fabuloso si se dan una vuelta por ahí en esa lista de reproducción de mi canal de YouTube. Excelente. Pues ya lo oyeron, amigos. Ahí está sus redes sociales, muy recomendables, como siempre lo he dicho. Normalmente invitamos a nuestros amigos si los invitamos es porque tienen algo que compartir, ¿no? Y este no es la excepción. Son grandes videos de nuestra amiga Yael y pues los invitamos a que la sigan, nos sigan también a nosotros en nuestro canal de YouTube de Emprende Carpintería. Ya también estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y pues yo creo que ahí se nos van abriendo las puertas poco a poco en varias plataformas. Estamos muy contentos por eso y pues qué bueno, ¿no? Que esto siga creciendo y como te comentaba ya yo creo que no va a ser la última vez que te invitemos. Ahí vamos a estar constantemente pues comunicándonos, compartiendo conocimientos y pues bueno, algo que quieras acotar, un consejo a nuestros amigos, por último. Pues sí, amigos, digo, como conclusión un poquito al tema de hoy, cuídense mucho, no escatimen en invertir en su seguridad, tengan siempre presente mentalmente todos estos principios que acabamos de comentar y pues bueno, vean su equipo de protección como herramienta y no como algo independiente, como algo aparte.
Y por otra parte, muchísimas gracias por la invitación de hoy. Espero que, como bien dices, sea la segunda de muchas que vengan en el futuro. Y me da muchísimo gusto que el proyecto esté cada vez creciendo más en cuanto a su alcance. Y espero que todos ustedes que nos están escuchando se la hayan pasado bien y puedan estar al pendiente de los episodios subsecuentes, porque de verdad que son temas que creo que aportan muchísimo para todos nosotros. Excelente. Bueno, amigos, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco mucho el que nos hayan acompañado, el llegado hasta acá. Y pues bueno, no queda más que despedirnos. Sigan a nuestra amiga Yael, síganos a nosotros, cuídense mucho y a darle que es mole de hoy, amigos. Hasta luego. Chao.